Darlington corona a Hamlin en el último suspiro. Ese es el titular. Y es que hay que decir que la carrera, es que lo tenía aquí apuntado, Mario, pero es que no quiero ni leerlo, porque el resumen es muy sencillo. Primer stage, dominado por William Byron. Segundo stage, dominado por William Byron. Y cuando digo dominado no me refiero a dominio de no, es que fue el mejor. No, es que lideró todas las vueltas del primer stage y del segundo stage. Sí que es cierto, Mario, que el primer stage está marcado por esa bandera amarilla del inicio provocada por el error de Kyle Larson en la vuelta 4 que se va al muro. En esa primera bandera amarilla tenemos una serie de paradas en boxes de pilotos que, bueno, buscan ir un poco a otra estrategia, a pie cambiado. Y luego la siguiente amarilla que llega un poquito más tarde con el pinchazo de Carson Hocevar en la vuelta 30 así, hace que estos que ya habían parado pierdan esa estrategia a pie cambiado, por así decirlo, ¿no? Entonces esa bandera amarilla, esas dos banderas amarillas, cambiaron un poco el devenir de ese primer stage, pero luego en el segundo stage se volvió todo un poco al orden, ¿no? Porque fue un stage más totalmente en verde, solo una bandera amarilla, pero que fue justo en la mitad del stage, por lo tanto no afectó tanto a la estrategia. Y lo que sí que afectó fue a que hubo muchos pilotos que perdieron vuelta o se vieron perjudicados con esa bandera amarilla en mitad del stage, porque ya habían parado. Entonces, cuando tú paras en boxes y el líder todavía no ha realizado la parada, tú pierdes una vuelta con el líder. Claro, cuando sale la bandera amarilla, tú tienes una vuelta perdida, que la vas a recuperar. Porque cuando el líder entre en boxes, tú no vas a entrar y le vas a recuperar esa vuelta. Pero no recuperas la posición, porque los que no han parado saldrán por delante tuya y vas a estar fuera de esa posición. Entonces, bueno, el segundo stage siguió siendo dominado por William Byron, pero tuvimos un Steam final muy interesante donde Joey Logano, bueno, parecía que demostró que William Byron podía tener aquellas debilidades en un Steam largo. En los Steam cortos quizás se mostraba muy rápido al principio del Steam, pero más allá de la mitad del Steam era donde podía tener problemas. Y entonces llegamos al final, al stage final, que fue una auténtica locura, ¿no? Porque tuvimos una bandera amarilla al inicio con ese toque de Tyler Reddick, pero luego fue increíble, y con Josh Berry, pero luego fue increíble porque a falta de 50 vueltas la carrera se volvió loca. Tuvimos esa parada final donde Tyler Reddick le hace un undercut a todo el mundo, casi que nos hizo un undercut a nosotros en cabina incluso porque no nos dimos cuenta de lo que estaba sucediendo. Y al final de carrera es poesía, ¿no? Tyler Reddick con 6 segundos de ventaja, pero con unos neumáticos más desgastados, intenta defenderse de los pilotos que vienen por detrás. Byron y Bell no pueden alcanzar a Reddick porque no tienen el ritmo, pero Blaney, que viene muy fuerte desde atrás, que a falta de 30 vueltas, Mario, estaba a más de 8 segundos, consigue recortarle la distancia y a 4 vueltas de final le adelanta, y tienen ese pequeño toque que origina esa bandera amarilla final y el posterior overtime, que se resume muy fácil. Hay una entrada en boxes y, como en todos los overtime, si siempre decimos que las paradas en bandera amarilla son muy importantes para ganar o perder posición, en un overtime esto se magnifica, ¿no? Se maxifica al máximo exponente. ¿Por qué? Porque como salgas de esa parada en boxes, hace que sea tu posición de partida para las dos últimas vueltas. Y esto hizo que Denny Hamlin, que entra tercero en el pit road, salga primero del pit road y haga las dos últimas vueltas como líder y se lleve la victoria. Por lo tanto, Mario, con este resumen así un poco por encima, cuéntanos, ¿cuáles son para ti las claves de esta carrera? Que ya las he mencionado yo un poco por encima, pero también queremos saber tu opinión. Y dentro de que fue una carrera quizás, y lo has dicho tú antes, no muy espectacular, porque tuvimos hasta la vuelta 230, así fue un poco aburrida, hay que decirlo, no pasaron grandes cosas. El final de la misma hace que sea una carrera digna de ver y de visualizar. Sí, y bueno, bien, para el que no lo sepa, pero en la NASCAR siempre suelen saltar las alarmas a la mínima que hay dos carreras que no se deciden en la última vuelta con una imagen ahí para la historia. Y sí que es cierto que ha habido mucho debate tras Martinsville, ¿no? Y ahora sobre Darlington y tal, sigue existiendo, ¿no? Porque sí que es cierto que el cuerpo de la carrera no tuvo en principio mucha intensidad. Y nosotros insistíamos mucho con que, cuidado, no está todo el pescado vendido. Se vio cómo le podían recortar tanto Bell como Blaney a William Byron en ese último stint, eso es cierto. Pero sí que es cierto que partíamos un poco de la idea de vamos a ver si alguien puede pillarle. Es decir, existe la posibilidad, pero en principio Byron va a ser el que gane. Y todo ese final de carrera, en primer lugar, la diferencia de ritmos que nadie vio venir de ninguna forma. Primero, que no fueran capaces de recortarle a Tyler Reddick todo lo que había ganado durante el undercut. Y sobre todo, ese ritmo endiablado de Ryan Blaney que nadie sabe de dónde salió, ¿no? Pues un poco nos pillaron a todos muy desprevenidos, ¿no? Cuando nos veíamos ahí un poco como que iba a ser una carrera
que no iba a ser precisamente recordada por el espectáculo, se volvió un auténtico show impredecible en esas últimas 30 vueltas, ¿no? Y yo creo que al final es eso. Un buen final te puede arreglar una película, y fue el caso. No sé hasta qué punto sigue siendo calificable la carrera como buenísima, pero sí que es cierto que el final te deja un buen sabor de boca. Y sobre lo de, bueno, obviando lo de Blaine y tal, la maldición que tiene, que ahora hablaremos de eso también. Sobre lo de Hamlin y sobre cómo gana gracias a la parada en boxes, es bueno, efectivamente una muestra más de que la NASCAR es un deporte de equipo. El propio Hamlin al acabar la carrera lo decía, le dedicaba la victoria a ellos y decía, ha sido gracias a vosotros, por supuesto, porque esa parada es la que le da la victoria. Y se me ocurre ahora, bueno, me acuerdo porque creo que es una imagen que muchos fans de la NASCAR tenemos grabada en mente, ese final de temporada del año 2021, en esa final a 4, en donde Larson había sido toda la temporada el coche dominador y era o gana Larson o este campeonato no tiene sentido. Y cómo olvidar que Larson gana esa carrera gracias también a un pit stop en el que gana 4 posiciones, la última ronda de paradas en Phoenix, en donde gana 4 posiciones y se hace con el título, ¿no? Me recordó mucho, obviando que esto no era un Championship 4, pero es un momento de esos donde dices, ha sido el equipo quien lo ha conseguido, no ha sido tanto el piloto, luego ya la relanzada, por supuesto, el propio Hamlin ya se distanció un montón. Sí que es cierto que relanzar primero ayudaba mucho, porque el segundo y el tercero se peleaban. Pero el kit de la cuestión sigue estando en esas paradas, en esa ronda de paradas que es la que condiciona la victoria de Hamlin. Hasta cierto punto, pues puede. Madre mía, la cámara me está volviendo a fallar. No te Puede. preocupes, tú continúa, que luego esto quedará bien Sí, para los recortes. digo que hasta cierto punto el piloto tiene su influencia en esto, ¿no? También hay que saber coordinarte con el equipo en una parada en boxes, pero sigue siendo una victoria de equipo. Y yo creo que es algo que en la NASCAR siempre pasa muy a la chita callando, con cambios de setup justo en el momento adecuado, pero no de forma tan descarada como lo que hemos visto aquí en Darlington. Y bueno, siempre es un buen recordatorio para también que la gente vea que no es todo piloto y manos, sino que hay un montón de gente detrás que lo hace posible. Siempre nos acordamos, bueno, muchas veces pasa para mal, ¿no? Una mala parada o un fallo o yo qué sé, incluso un problema en el coche, ¿no? Pero en este caso, pues por supuesto ha sido para bien y le ha dado a Hamlin su segunda victoria consecutiva esta temporada, que llevaba 13 años sin conseguir algo así en la NASCAR. Además, es su victoria número 56 en la NASCAR, lo que les. No, 56, lo que le sitúa a 4 de Kevin Harvick, que es el noveno con más victorias en la NASCAR. Y muchos decían, ¿no? ¿Será capaz Denny Hamlin de alcanzar a Kevin Harvick? Bueno, esta temporada habrá que ver. De momento ya ha llevado victorias. El año pasado consiguió 3. Las 3 fueron prácticamente en el inicio de la temporada. Y lo que se confirma, que he visto por ahí un dato, es que Denny Hamlin con el NextGen es increíble lo rápido que va en short track. Creo que es el piloto con más victorias en short track con NextGen. Creo que tiene 5. El segundo con más, no sé si era Larson, me ha parecido o no, o Chase Elliott con 3. Pero bueno, al caso, que Denny Hamlin se mueve muy bien en short track con este NextGen y es el piloto que mejor funciona. Dicho esto, la siguiente carrera es en un NextGen. O sea, en un NextGen, en un short track. Por lo tanto, ojito con Denny Hamlin, con lo que puede hacer, que además ganó el año pasado en Bristol, en aquella carrera que los neumáticos se vinieron abajo. Pero bueno, lo que siempre decimos con el tema de las paradas, ¿no, Mario? Al final son muy importantes porque te pueden dar una victoria. Y hablando de victoria, hablamos de Denny Hamlin, pero hablando de derrota, hablamos de Ryan Blaney. Porque si bien es cierto que el que queda segundo, si no me equivoco, es Byron, el tercero Reddick y el cuarto Bell. No sé si fue este orden exactamente, pero bueno, quiero decir, hasta llegar al quinto, que es Blaney. El primer derrotado, muchos pueden pensar, ¿es el segundo? Pues para mí, todo lo contrario. Para mí, el primer derrotado en esta carrera es el quinto, que es Ryan Blaney, porque él ya estaba acariciando la victoria tras adelantar a Tyler Reddick a 4 vueltas del final, y de repente se encuentra con una situación que él no busca y que ahora analizaremos si hubo Crashgate o no hubo Crashgate con ese accidente final de Larson en el que Bubba Wallace se le lleva por delante. Al final, otra vez mala suerte para Ryan Blaney, un piloto que le ha pasado muchas veces esto y que además viene de carreras en las que ha reventado motor cuando estaba haciendo carreras muy buenas, Mario. Parece que tiene, bueno, que le ha mirado un tuerto, ¿no? Como aquel que dice. Y yo creo que esta tiene que ser especialmente frustrante, ¿no? Porque toda la épica de la remontada, el adelantamiento y demás, además fue en cuestión de segundos. En el momento en el que se pone líder,
todo se viene abajo, ¿no? En el momento en el que terminas la hazaña no pasan ni 2 segundos de euforia y bueno, tienes la bandera amarilla que cambia por completo el devenir de una carrera que tenía en el bolsillo, ¿no? Y sabe mal, por supuesto. Sabe mal porque, de nuevo, igual que el año pasado se veían esas hazañas con un Penske que no daba para más, este año se le ha visto también muy fino, se le ha visto también con opción de sumar muchos puntos y se vuelve a ir sin una victoria que ya ha llegado a acariciar en más de una ocasión esta temporada, nunca de forma tan clara como lo que hemos visto este fin de semana, pero es eso, me sabe muy mal por él porque precisamente además es eso, lleva ya varios años tirando del equipo, si bien es cierto que tiene un título, pero por talento yo creo que tiene opción de conseguir más en su carrera y ver cómo de momento tiene que seguir trabajando para que la temporada regular esté más o menos atada, eh, fastidia un poco, sobre todo después de eso, de la épica, de lo bonito de la remontada, de un ritmo sensacional también de manos, de haber sabido gestionar mejor que nadie, que al final, pues eso, se quedó en nada por un problema, por un coche que iba 160 vueltas doblado, que será Kyle Larson, todo un Kyle Larson, pero es que iba 160 vueltas doblado. Fíjate que quería hablar ahora de Larson y te voy a decir, ahora vamos a hablar del Crashgate, pero primero centremos en el Larson. Y centrémonos en Larson. Y bueno, Mario, que ya me lee el pensamiento, ha dicho, vamos a hablar de Larson. Efectivamente, porque, Mario, tú analizas la carrera y ves Denny Hamlin primero, estaba Christopher Bell, estaba Byron, estaba Blaney, estaba Reddick. Lo piensas así un poco y dices, bueno, todos los grandes o los que más talento tienen de la parrilla ahora mismo de la NASCAR estaban ahí. Y si te pones a pensar rápidamente en quién te podía faltar en esta ecuación de pilotos que estaban luchando por esta carrera, era Larson, uno de los pilotos que faltaba aquí. Porque con estos 6-7 pilotos hablamos de los 6-7 pilotos que cuando empieza la temporada esperas que estén luchando por el campeonato, ¿no? ¿Qué pasó con Larson? Porque, uno, el error de la vuelta 4 a mí me parece un error muy grotesco para ser tan pronto, hay que decirlo. No sabemos qué es lo que pasó realmente, pero a mí me parece un error grotesco para ser Kyle Larson y ser tan pronto, ¿no? Porque esto te sucede en la vuelta 292 y dices, bueno, pero que te pase en la vuelta 4, cuidado. Y luego salen a pista, que esto hay que mencionarlo, en directo no nos dimos cuenta, porque no estamos todavía muy acostumbrados a esto, pero salen a pista con 162 vueltas perdidas con la intención de conseguir el punto de la vuelta rápida. Porque muchas veces en la NASCAR, cuando tienes 20, 30 vueltas perdidas, vuelves porque dices, bueno, si consigo terminar la carrera y se van retirando, a lo mejor escalo 3-4 posiciones que me dan 3 o 4 puntos. Pero es que en el caso de Larson, con 160 vueltas, era imposible prácticamente que consiguiese una posición extra. Por lo tanto, el único motivo que llevó a Larson a salir a pista era intentar conseguir el punto de la vuelta rápida, que creo que ni lo consiguió. Entonces, uno se echa las manos a la cabeza y dice, ostras, en una carrera en la que tuvimos a todos los pilotos, a todos los ingredientes por así decirlo, en el vaso, ¿no? En la cubetera, nos faltó Larson. Y encima vimos al peor Larson, si cabe. Sí, a ver, yo creo que existe cierto consenso sobre hasta qué punto Larson es el mejor piloto de la parrilla de la NASCAR. Verle cometer un error como el que cometió en una vuelta 3 sorprende y mucho. Y sobre todo el hecho de haber marcado la carrera, luego hablaremos de ello, no por un error, pero quizás sí por un susto así mal medido, ¿no? Y al final acabar influyendo tanto en una carrera en donde, bueno, esto es propio de influir como podría hacer un piloto al que no se le tiene tanta estima, ¿no? Algo que te esperas de un perfil mucho más discreto, no de un tío que está que supuestamente va a pelear por el título esta temporada y es claro candidato a entrar en la final. Por eso digo, es decir, irreconocible y sobre todo un error que no tiene ningún tipo de justificación, ¿no? Yo creo que la nota que se le tendría que poner ya solo por ese accidente en la salida no supera el 2. Si hiciéramos notas, que no estaría mal, a lo mejor algún día lo implementamos de una forma o de otra, eh, yo creo que no pasaría del 2, ¿no? Y sí que es cierto, entiendo que quieran volver a por la vuelta rápida. También podían recuperar la posición con JJ Yeley, que abandonó, pero no, aparte de eso no tenía ningún tipo de sentido hacerlo. No sé si buscaban a lo mejor, no sé, dar vueltas o no sé. No termino yo de ver el sentido a eso y al final se quitaron. Bueno, al final
terminaron marcando lo que era el devenir de la carrera de una forma demasiado cantosa como para que tenga como para que pase desapercibida, ¿no? Yo creo que va a ser recordado durante mucho tiempo, igual que, por ejemplo, el trompo aquel bueno, el pinchazo de Harrison Barton cuando Kevin Harvick iba a ganar en Phoenix. Existen muchos ejemplos similares, pero este es especialmente notorio por venir de quien viene y la situación en la que estaba, ¿no? Sí, justo. Kyle Larson, vaya. Porque dice Jusugo, Larson está empezando flojito, y es cierto, ha empezado muy flojo, sobre todo viendo lo que hizo la temporada pasada. Pero sí que es cierto que al final de la temporada regular, ya el año pasado le vimos regular, no hizo los mejores playoffs que se esperaban de él, y la verdad es que Larson ha empezado la temporada un poco de aquella manera, pero bueno, a nosotros nos van a sorprender con esto, que luego mira lo que hace Logano el año pasado y se lleva el campeonato, ¿no? Por lo tanto, es pronto para hablar de estas cosas, pero sí que es cierto que esperamos un poco más de un piloto de la talla de Larson.